La primera etapa a la que vamos a hablar va a ser la etapa edípica. Lo voy a explicar al principio desde el psicoanálisis más clásico porque es muy sencillo en realidad. Aunque tiene fama de ser muy complejo, en realidad es muy sencillo. Y luego sobre eso lo vamos a ir complicando. Y vamos a ir viendo los matices que hacen que cada vez lo que parecía tan sencillo ya no lo es y, aunque es más realista, es más confuso. Desde los 3 a los 5 años, esto siempre es como la adolescencia. ¿Cuándo es la adolescencia? Bueno, pues eso es una cosa relativa, no puedes decir desde tal año a tal otro, pero bueno, para hacernos una idea, más o menos estaría en torno a los 3 y 5 años. Y es un momento donde hay una serie de avances, podemos decir, o de desarrollo muy particular en un área intelectual. El cerebro del niño crece mucho y eso quizás sea interesante. Hay una teoría que se llama teoría de la mente, que se utiliza mucho, sobre todo desde una perspectiva cognitiva, y es que el niño adquiere la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Antes no la tiene. Es como una perogrullada, porque cuando eres adulto, pues uno es capaz de ponerse en el lugar del otro y casi no puede entender que uno no sea capaz. ¿Eh? Pero si tú tienes, vamos a poner un momento de maldad, tienes un hermanito pequeño y tú tienes 2 años y el hermanito de 1 año tiene un sonajero. Si tú quieres el sonajero, vas y se lo quitas. Pues porque te gusta el sonajero. Le quitas el sonajero y juegas con él. No te importa si eso al bebé le ha gustado, le ha disgustado, le ha hecho gracia o desgracia. Tú querías jugar con el sonajero y se acabó. Pero si tú tienes 4 años, tú eres capaz de decir, el bebé se lo está pasando pipa con el sonajero. Entonces yo le voy a quitar el sonajero solamente para jorobarle. Y si hubiera 5 sonajeros en la habitación, 4 en el suelo y 1 en la mano del bebé, yo voy y le quito el sonajero al bebé porque lo que quiero es fastidiarle y no juego con él. Porque soy capaz de ponerme en su lugar, entender que se lo está pasando bien con algo y a partir de ahí deducir que si le quiero molestar, se lo puedo quitar. Igual que puedes tener tu momento de maldad, puedes tener tu momento de amor. O sea, un niño de 2 años no le da, si está jugando con un sonajero, no se le ocurre decir se lo voy a dar a mi hermano pequeño para que disfrute. Si se lo diera sería porque quiere jugar con el hermano pequeño, pero no para que se lo pase bien. Y sin embargo, con 4 o 5 años podría empezar a tener la capacidad de renunciar pensando que así se lo pasa bien. De tal manera que con un niño pequeño en este tipo de cosas no puedes razonar. A un niño de 2 años no le puedes explicar, no le quites el sonajero a tu hermano porque es que le molesta, no lo va a entender. No lo va a entender. No puede ponerse en su lugar. ¿Sí? Entonces, esta es la teoría de la mente, que aparte de ser muy importante, porque es el principio de la empatía, en psicología muestra un avance general del cerebro, que el cerebro es capaz de realizar más funciones de las que era capaz de hacer antes. Un salto significativo en el desarrollo intelectual. Y luego también hay un primer salto sexual. Siempre está presente el sexo en el individuo, se considera que desde el nacimiento. Pero de los 3 a los 5 años hay un salto, hay una mayor participación, o sea, hay un mayor desarrollo del área sexual. Pues bueno, hay que pensar que hay un mayor desarrollo, pero deja de ser una sexualidad incipiente. Un niño de 4 años no piensa en el sexo como un adulto, no es eso. Pero sí que hay juegos, yo qué sé. El niño considera que su mamá es la más guapa del mundo, pero no tiene además ninguna duda, y que por supuesto se quiere casar con ella. De hecho, si hay 2 hermanos, que uno sean 4 y otros 6, pues pueden discutir con quién se va a casar mamá, porque realmente lo ven así de claro. Y un niño de estas edades típicamente le ayuda a llevar el carrito o a cogerle la bolsa a mamá porque es que es así de fuerte. Y entonces hace una exhibición de fuerza y pretende ayudar llevando un peso, cuando su madre evidentemente tiene más fuerza que él. Y la niña pues juega cosas parecidas, sobre todo cuando los roles eran más separados entre el hombre y la mujer, pues yo qué sé, pues le llevaba las zapatillas a papá cuando llegaba, o también decía lo guapísimo que era su padre, y hay un elemento de atracción sexual adaptado a la edad que antes no está presente. Entonces, es una edad donde hay un desarrollo intelectual y hay un desarrollo también en el área sexual y seguramente serán saltos en más aspectos, pero bueno, medimos los que podemos, los medimos también como podemos y uno toma como que estos saltos serán representativos de que en general la mente del individuo crece especialmente a esta edad, con el plus, sobre todo en la parte intelectual, de que es cuando se desarrolla plenamente el lenguaje.
El cerebro humano va de la mano del lenguaje. O sea, nuestra capacidad intelectual no se entiende su desarrollo si no tuviéramos ningún tipo de lenguaje. Quiere decir que los mudos no desarrollen su cerebro, ni mucho menos. Pero ellos tienen otro tipo de lenguaje. Puede ser escrito, puede ser que lo escuchen, pues eso por supuesto. Pero tú tienes que tener esa capacidad de lenguaje, independientemente de luego cómo la uses. Si no, no se desarrolla tu cerebro. Va unido. Entonces, es también la edad. Hay un lenguaje incipiente antes, lógicamente, pero es la edad donde el niño realmente desarrolla su lenguaje y si tú no desarrollas el lenguaje en esa edad, prácticamente el siguiente lenguaje ya no va a ser lengua materna, va a ser segunda lengua. Ya no lo vas a aprender igual que al principio. Más o menos también. Bueno, pues yo lo aprendí a los 6 años. Puede ser, no digo que no. Pero va más o menos todo por esa edad. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la consecuencia, las derivadas, las consecuencias emocionales que tiene todo esto en el individuo. Cómo le va a influir a la hora de organizar su mundo emocional y su mundo relacional. Vamos a partir, como he dicho, de lo clásico, de lo de toda la vida. Hay que pensar que hemos funcionado así desde el origen de nuestra especie, como 250.000 años atrás, hasta hace 50 años. Entonces es el modelo base que luego hay que retocar para donde estamos ahora. No es exactamente igual para el niño que para la niña. Así que lo vamos a ver primero pues para el niño. Hasta ahora el niño ha sido de mamá y para él su mundo es mamá y pues todo en principio no hay más. Ese es su universo. Es él, mamá y no hay nada más en el mundo. El resto es el vacío. Eso sería exagerado, pero esa sería la idea. ¿Qué sucede? Que sobre los 3-5 años toma conciencia de que hay una figura que es la de su padre, que es la pareja de su madre. Y eso sería todo un golpe psicológico, porque ya mamá no es exclusiva para mí, como yo imaginaba. O sea, antes de esa edad, uno vive en un mundo idealizado, de fantasía, donde las cosas son como a mí me parezca. Y este es un choque de realidad, donde aparece el padre, y entonces hay aparece una relación de rivalidad hacia el padre, de que papá y yo estamos compitiendo por mamá, en la cual, lógicamente, el niño termina adquiriendo la idea de que, bueno, sí que tiene madre, pero que el padre ocupa un papel que él no puede ocupar. Y este sería el principio del triángulo edípico. Entonces, hay esa relación de rivalidad entre el niño y el padre, y hay esa parte donde el niño vive con angustia el que si papá se entera de que yo en realidad estoy enamorado de mamá, pues se va a enfadar mucho conmigo. Eso también tiene que ver con la relación que tenga con el padre, que tradicionalmente han sido relaciones, la del padre, muy autoritaria y muy impositiva, entonces poco tolerante. Y clásicamente era el temor que tiene el niño a que papá se enterara y que el castigo que me toca es ¿sabéis cuál? La castración, la famosa castración, efectivamente. Que tiene también, todo esto va a tener un elemento muy simbólico. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Para hacer sufrir al niño. Tampoco es tanto. En realidad el niño también tiene un elemento, como hemos visto antes, de que las relaciones tienen incluso aspectos contradictorios. El niño también tiene un elemento de querer cooperar y hacer cosas con papá y sentirse mayor como papá, y hay una admiración hacia papá y una identificación con papá. Pero todo esto básicamente lo que va a introducir es una separación de la madre. Uno puede entender el desarrollo de un individuo, una forma de verlo, hay muchas formas, es que a lo largo de la vida, de la infancia y la adolescencia, lo que haces es una progresiva separación de las figuras parentales, de tu madre, luego de tu padre, de las que tienes, y adquirir una autonomía. Entonces, de alguna manera, la figura del padre se ha comparado con una especie de cuña que lo que facilita es ese elemento de separación, es decir, que en realidad hace una función que ayuda al niño, aunque sea dolorosa para él. ¿Cómo lo vive la niña? La niña no lo vive exactamente igual, porque la niña se enamora, ya digo, a su edad y de acuerdo con sus posibilidades de papá. Entonces, de alguna manera, la niña, en ese sentido, uno podría entender
que tendría más fácil el acercarse a papá. Pero si se acerca a papá, ¿de quién va a despertar la ira? ¿Quién se va a enfadar si se entera que la niña está enamorada de su padre? Lógicamente. Con lo cual, también tiene un problema, y es que no debe de desafiar el enfado de su madre si se entera su interés por su padre. Pero al final, aunque se plantean de diferentes maneras y tienen consecuencias distintas, la idea siempre es la misma. O sea, el bebé, sea niño o niña, tiene una relación súper íntima, súper cercana con la madre, y la llegada, en la puesta en escena del padre, porque el padre en realidad ya estaba antes, pero la llegada del padre lo que va a facilitar es que el niño entre en, que pase a tener, que salga de esa relación y se separe de la figura materna. Sí, el divorcio de los padres va a afectar de manera diferente a los hijos que haya, y una de los factores va a ser la edad que tienen y el tipo, sobre todo el tipo de relación que tienen con los padres. Queda custodia con la madre, queda fuera de la ecuación el padre, que iba a tener una función importante. Entonces, pues eso es un perjuicio, que luego habrá maneras de poderlo compensar. Perjuicio, porque pones difícil que haga su función, y es una función necesaria. Todo el rato estamos manteniéndonos en el esquema clásico. Tal cual, tal cual. Por eso he dicho que iba a explicar el más típico. Pero claro, dice, bueno, y si yo qué sé, es una madre soltera, o el padre murió, o el padre trabaja 16 horas al día en turno de noche, yo qué sé, y no ve al niño nunca porque el niño está durmiendo. Entonces, pues se queda pegado a su madre toda la vida. Evidentemente, no. Para empezar, los hermanos juegan también ese papel. O sea, tú ya te das cuenta de que tus hermanos también están compitiendo contigo por la madre, por ejemplo. O que la madre tiene otras relaciones que pueden ser familiares, amistosas, o si, por ejemplo, se ha divorciado, puede coger una nueva pareja. Al niño habitualmente, o a la niña, le sienta mal esa nueva pareja. Le suele sentar mal porque, claro, le va a hacer una función que le molesta. Le va a hacer ver que su madre no es solo para ella o para él, pero a la vez la necesita, porque es el elemento que le facilita la separación. Incluso, dándole más vuelta, ahora se empieza a ver, bueno, puede ser que por lo que sea la madre, yo qué sé, se muera también o pase lo que sea, pero hay cada vez más parejas donde hay periodos o toda la vida donde el que hace las funciones domésticas y la crianza es el varón, o la mayor parte de ello. Si eso es así, el esquema es exactamente el mismo, solo que el vínculo sería del padre, que haría la figura maternal de toda la vida, y el bebé. Y hace falta que intervenga alguien. Lo más sencillo sería la madre, la pareja del padre, y la madre, por tanto, que sería la que facilitaría la separación del bebé de la figura maternal que la está realizando el padre. ¿Me explico? O sea, tú lo que pasa es que naces y te crees que quien te cuida es una especie de Dios que solo es para ti. Y en algún momento te tienes que caer del guindo. Y te tienes que dar cuenta de que eso es una fantasía tuya. Y que la realidad es que eso es una persona que efectivamente te quiere mucho, que te cuida, pero que tiene otras personas a su alrededor y otras relaciones que son importantes. Y eso es lo que sucede entre los 3 y los 5 años, de una manera o de otra. ¿Y cuál es, como estábamos hablando antes, de qué se trata? Al final es un elemento totalmente simbólico. O sea, tú pasas de lo que es un mundo fantaseado a lo que es un mundo real. Es el principio de realidad o de que las cosas, esta es la parte más auténtica, es que las cosas no son como a ti te gustaría que fueran, sino que son de una manera concreta, real, que puede que no tenga nada que ver con lo que tú querías.
En cierto modo, en el mundo relacional hay un elemento en que la historia se repite una y otra vez, aunque atenuada. Pero si uno recuerda su primer amor, esa primera vez que te enamoraste locamente, y pongamos que tienes 13 o 14 años, si tienes 16 o 18, no importa, es exactamente lo mismo. Entonces, tú ves a tu enamorado o a tu enamorada como lo más grande del mundo. Y además, que la relación que mantienes con él o con ella es la relación más fuerte, más intensa, más leal, más irrompible, en fin, es la pera limonera. Eso es el bebé. ¿Mm? Luego llega el muy canalla o la muy canalla y te deja por cualquier otro. Y eso es algo incomprensible. ¿Cómo ha podido suceder? Esa primera vez que a uno le rompen el corazón. No cabe en la cabeza. Si era lo más, y nuestra relación era, vamos, indisoluble, un pegamento que no se podía de ninguna manera diluir, ¿cómo ha podido suceder esto? Eso es un tanto el punto edípico. Ese es el aspecto depresivo y doloroso de esa separación, que por otra parte es más bien necesaria, porque realmente esa persona no es tan maravillosa como tú crees, ni esa relación solamente te aporta felicidad y satisfacción como tú crees. Tú vives una fantasía. La relación con el enamorado es bastante parecida a la del bebé con la madre, de que de repente es quien te hace más feliz, pero se le olvidó darte las buenas noches por WhatsApp un día, y entonces es el más desgraciado y la peor persona que te puedes echar a la cara, y vives esa relación muy dual que hemos comentado de lo mejor y lo peor, solo que, hombre, tienes una edad y sabes que es la misma persona. Pero si fueras un bebé te creerías que tienes dos novias o dos novios. Uno que te hace la vida imposible y otro que te hace perfectamente feliz. De alguna manera es la misma historia. Es un principio de realidad que te vendrá bien para el resto de tus relaciones. Ahora vamos a poner de pareja. Te vendría bien para todas. Pero para las de pareja, ¿por qué? Porque te pone en realidad. Porque la próxima novia o novio que tengas, ya te lo tomas de otra manera. Ya sabes que es de carne y hueso. Ya sabes que a veces falla. Y sabes que esto que empieza y que es tan maravilloso va a tener final. Como mínimo cuando uno de los dos falla. Ese es el paso de la fantasía a la realidad. Y probablemente la primera lección se recibe entre los 3 y los 5 años en torno a la figura en realidad de la madre. Ese sería el aspecto más simbólico, digamos, de yendo al fondo de qué quiere decir el complejo de Edipo. Lo que pasa es que como resulta muy llamativo, ¡ay, que el niño se enamora de la madre! ¡Ay, que la niña se enamora del padre! Y eso es un tanto muy espectacular, pues uno se queda un tanto en el elemento concreto y no pasa a lo que realmente tiene interés, que es el símbolo.